bonita que es la vida y justo cuando es viernes, mucho más bonita. Que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Así arrancamos esta mañana y queremos mostrarles los titulares. Agreden salvajemente a una estudiante de un colegio. Se acusa a una alumna de otro establecimiento educativo. Autoridades anunciaron haber realizado el proceso disciplinario a la presunta atacante. MIES inició campaña de prevención contra el maltrato y abuso infantil en la zona 8. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud también participan en esta cruzada. Agricultor murió aplastado por una maquinaria en una zona rural de Babahoyo. La víctima operaba una máquina y al intentar sacarla del lodo, esta se volcó y cayó sobre él. Continuamos con más información a esta hora de la mañana y decirle levántese y dele gracias a Dios porque le regala un nuevo día. En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos. Desde entonces, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Luisa, buenos días. Qué gusto, mi querido Richard, amables televidentes. Como siempre, un placer iniciar la mañana junto a ustedes y, por supuesto, vamos a arrancar con información muy triste y dolorosa. Y es que, en medio del lamento de familiares y amigos, sepultaron los restos de la menor de edad que falleció en un incendio registrado en la cooperativa Trinidad de Dios del sector de Monte Sinaí, esto en el noroeste de Guayaquil. Mientras tanto, los damnificados recibieron nuevas viviendas por parte de la Prefectura del Guayas. En el cementerio de Pascuales se reposan los restos de la pequeña de 3 años de edad que falleció calcinada durante el incendio de su vivienda en Monte Sinaí. Familiares y amigos llegaron para darle el último adiós a este angelito, que durante el fugaz periodo que permaneció en vida, llenó de amor su entorno. Es lamentable lo que estamos pasando, la pérdida de la niña, o sea, en eso nadie no va. Hemos recibido todas las ayudas, pero en parte eso no es recuperar la vida de la nena, ¿no? No existía consuelo para sus allegados. Se resistían a la idea de no verla nunca más. Y aquí en la cooperativa Trinidad de Dios, pedazo de tierra al noroeste de Guayaquil, los enseres quemados son la huella del desastre. Mientras los damnificados esperaban ayuda, improvisaron cocinas en la intemperie. Ahora piensan en rehacer sus vidas con las casas entregadas por la Prefectura del Guayas. Gracias a la ayuda de la Fundación Global Smile, el trabajo de la Prefectura del Guayas está en las 4 casas y en cuanto a la quinta vivienda, que era una vivienda de cemento donde hubo la explosión de un tanque de gas, y era una tienda, era la tienda del barrio, estamos incorporándola a nuestro plan que se llama Tienda Solidaria, que incluye pues la reconformación total de la tienda, la dotación de alimentos. Los beneficiarios confesaron tener una mezcla de sentimientos. Un poco triste por haber perdido esfuerzo de muchos años, sacrificio que uno hace para su hijo. Me siento triste también por la niña que falleció, lo que me ha dolido más. Usted sabe que esto es material, lo importante es la vida. El prefecto manifestó que hay más organizaciones de carácter social dispuestas a brindar ayuda. También se está incorporando a una suerte de cruzada porque queremos ver si podemos ayudarlos con la construcción de servicios higiénicos con los que no cuentan, ni contaban tampoco las casas anteriores. Es solo un capítulo cerrado de este angustiante relato, informó Adriana Peralta.
Sin duda doloroso, Richard, y amables televidentes. Y es que, como bien lo decía el caballero que daba su testimonio en la nota periodística, lo material se recupera, ¿verdad? Es el esfuerzo de gente humilde, de gente sencilla, que con muchos años de sacrificio, pasando quién sabe cuántas vicisitudes, lograron edificar sus viviendas, sus inmuebles. Fueron 5 las casas que se quemaron, pero eso sí, la vida de esa pequeña criatura de apenas 3 años, aquella no se la va a poder recuperar, dejando una estela de mucho dolor entre sus familiares y, ¿por qué no?, entre toda la comunidad que la conocía. Incluso nosotros, que no tuvimos el privilegio de conocer a ese angelito, nos sentimos conmovidos ante su deceso. Un hijo es un hijo. Y cambiando de tema, usted puede disfrutar de la fe, de algo rico, y hay un lugar, es una tradición aquí en Guayaquil. Bueno, no en Guayaquil, es en Nobol. Así que vamos a ver esta nota. Diversión. Es increíble. Fe y fantasía. Y lo mejor con bajo presupuesto. Visitamos el Cantón Nobol. Nuestra primera parada, el Santuario Narcisa de Jesús. Es uno de los santuarios más representativos del país, justamente porque alberga el cuerpo de Santa Narcisa de Jesús, nuestra tercera santa ecuatoriana, ¿no? Luego de este acto de fe, pasear por el río a bordo de una canoa. ¿Qué voy a sentir yo en este paseo hermoso, fluvial? Bueno, se va a liberar de todo el estrés que actualmente tenemos en el trabajo. Va a sentir satisfacción y recorrer las orillas del río Daule. Mire, qué hermoso. Por $1 usted se quita el estrés, así que nos vamos en la lancha. Otro atractivo es el Parque Garza Roja, piscina y museos. 500 ejemplares. Ese bebito, si usted lo ve de cerquita, parece un bebé real recién nacido. ¡Guau! ¿Se puede encontrar aquí la muñeca más pequeña del mundo, tal vez? La más pequeña y la más antigua del mundo. El vestido de cabra, el más pequeñito de todos. Un parque muy hermoso, con mucha naturaleza, donde tú puedes disfrutar de tu familia fuera del ruido de la ciudad. La entrada a fines de semana es $6 adultos y $5 niños. Usted puede conocer Nobol sobre ruedas en tricimoto, 50 centavos. El ambiente es alegre a toda hora. En la calle principal, el aroma de platillos que van desde maduro con queso, seco de pato y pate mula enamora. Este plato puede servir ya como almuerzo porque lo veo tuco, elaborado con verde, maní. Pero más la gente lo busca como para desayuno. ¿Para desayuno? Sí, para desayuno. ¿Cuánto cuesta? $1.50. El trayecto desde Guayaquil en cooperativa es de 35 minutos. El pasaje, $1.60. Nuestro presupuesto en turismo de bolsillo en Nobol es de $10.60. Informó Pilar Vera. Bueno, la verdad es que, si bien es cierto, es un presupuesto bastante módico, yo no creo que a mí me alcance. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy buen diente y a mí me encantan todas esas delicias de Nobol. Me resultaría corto ese presupuesto. Riquísimo. Yo maduro con queso, venden torreja, tortillas de choclo. El caldo de todo un poco. salchicha, los diferentes jugos de tamarindo, de guayaba, son exquisitos. No, es espectacular. Me tiene usted que invitar Espectacular. para allá. Pronto. Ya, Le está mando bien. un saludo, la que hizo el baby shower, muy tarde ayer. Ok, solo quería decirte eso. ¿Con qué continuamos? Nos vamos a un corte. Oh, no, un corte. ¿Qué hora es? Hora enamorada, ¿Qué hora es? hora enamorada, es hora de besarnos. ¿Qué hora es? Hora enamorada, Es hora de calentar. hora enamorada, es hora de que entiendas. Hora enamorada, contigo quiero estar. Agreden salvajemente a una estudiante de un colegio. Se acusa a una alumna de otro establecimiento educativo. Autoridades anunciaron haber realizado el proceso disciplinario a la presunta atacante. Agricultor murió aplastado por una maquinaria en una zona rural de Babahoyo. La víctima operaba una máquina y al intentar sacarla del lodo, esta se volcó y cayó sobre él.
Agreden salvajemente a una estudiante de un colegio. Se acusa a una alumna de otro establecimiento educativo. Autoridades anunciaron haber realizado el proceso disciplinario a la presunta atacante. Mies inició campaña de prevención contra el maltrato y abuso infantil en la zona 8. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud también participan en esta cruzada. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. El ministro de Agricultura confirmó que se ha iniciado una investigación en Fiscalía tras la filtración de un audio sobre la supuesta venta del cargo de ministro en esa cartera de Estado. Los involucrados en el caso dan sus versiones del hecho. Es un audio que circula en redes sociales, grabado por el legislador independiente Patricio Mendoza, y en el que se habla sobre la entrega de dinero para poder acceder al cargo de ministro de Agricultura. Oiga, ñaño, Dígame. ¿Cuándo le entregan a usted el ministerio? El viernes, a más tardar el próximo lunes, ya estaríamos ya en la posesión. ¿Y la plata van a pagar en efectivo ustedes esa plata? Bueno, una parte yo creo que va en efectivo, ¿no? Y otra parte va bancarizado. Ay, ¿y al final en cuánto sellaron a la final esa nota? $1,5 millones. Sí. El legislador confirma que fue él quien grabó el audio y que lo hizo luego de recibir una denuncia anónima que, una vez grabado, lo entregó a la presidencia de la República. A partir de este momento, yo esto lo hice saber en la presidencia de la República, y en la presidencia de la República tomamos las medidas necesarias para llevar adelante la investigación sobre este tema. Y así lo confirma también el ministro de Agricultura, Rubén Flores, que dice que se enteró de la existencia de ese audio y que de inmediato lo pusieron en manos de las autoridades para su investigación. Teniendo conocimiento del audio, decidimos la estrategia de procedimiento para poder garantizar el debido proceso. Esas son investigaciones que ya están a cargo de la Fiscalía. Mientras tanto, Marco Troya, actual prefecto de la provincia de Los Ríos y dirigente de Alianza País, que también estaría involucrado en este caso, mediante su cuenta de Twitter dijo: sobre un audio difamatorio, nadie me ha ofrecido nada para sugerir a un ministro de Estado. No decido tampoco en los nombramientos de ministros, facultad única del presidente Lenín Moreno, ni tengo influencia en aquello. Al señor Rubén Olivo del audio no lo he visto hace varios años, ni he conversado con él. He puesto esta calumnia en manos de mis abogados para que se proceda donde debe manejarse, en los tribunales. Por su lado, legisladores de la bancada de Creo presentaron una denuncia formal en este caso ante la Fiscalía y esperan que el ministro de Agricultura acuda a la Asamblea para entregar información sobre lo denunciado. Desde el Ministerio de Agricultura se afirma que esperan que la Fiscalía actúe de inmediato para determinar a los responsables, en este caso, de la supuesta venta del cargo de ministro. Informó Javier Gallo. Y en la Escuela Superior Militar se realizó la ceremonia de relevo de mando del comandante del Ejército. En el acto se informó sobre la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas para resguardar la frontera norte. Saben del alcance de las amenazas, así la seguridad y defensa de la frontera norte se ha convertido en prioridad 1 de las Fuerzas Armadas. Las acciones de violencia obligaron a modificar la jurisdicción del Comando de Operaciones Norte y crear la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, cuya misión es garantizar la soberanía e integridad territorial mediante el control efectivo en la jurisdicción y una adecuada articulación de los planes militares. La nueva estructura militar estará bajo la responsabilidad del comandante del Ejército para contribuir a la seguridad de la población. El anuncio lo realizaron en la ceremonia de cambio de mando del comandante del Ejército. El general de división Roque Moreira Cedeño asumió el cargo en reemplazo de Edison Narváez. Convocarles a redoblar el esfuerzo para enfrentar las amenazas a la paz y a la seguridad de la nación. El plan de operaciones para la seguridad y defensa de la frontera norte está en marcha. El objetivo de la nueva fuerza es detener las amenazas del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos conexos que pueden poner en riesgo la soberanía nacional y seguridad de los ecuatorianos. Cuando las amenazas del narcotráfico, del terrorismo o la delincuencia organizada atentan contra la paz y la seguridad de los ciudadanos, es aún más necesaria
la unidad y el apoyo restricto a sus Fuerzas Armadas. En este marco, los altos oficiales expresaron que para ejecutar el plan de fortalecimiento se requiere de recursos económicos. Debe contar con el equipamiento y las tecnologías necesarias para garantizar su capacidad de despliegue y empleo conjunto en cualquier parte del territorio nacional. Muy seguros de que el nuevo Comando General de la Fuerza Terrestre va a fortalecer al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y nuestra responsabilidad de la defensa estará garantizada. En Quito informó Iván Casamen. Continuamos con más información. La representante de un estudiante en el colegio fiscal denunció que la menor fue salvajemente golpeada por un alumno. Esto ocurrió en el centro educativo y el Ministerio de Educación anunció que va a realizar un proceso disciplinario sobre esta persona. Fue al salir del establecimiento educativo cerca de un parque que la adolescente de 15 años, según la denuncia, empezó a ser atacada por una alumna de otro colegio. Ella venía caminando con los amigos cogieron para su casa y ella cogió para su casa. Y estando en el camino, la niña estaba sola. Cuando vino esta chica, le pegó, ella no se dejó, se defendió. Entonces ella cogió su camino, se iba a su casa. Cuando parecía que todo había terminado, más adelante siguió la agresión. La emboscó nuevamente, que la hizo caer, que aquí en el piso la cogió y la pateó. Le dio puñetes, patadas, aruñones, jalones de cabello, que incluso el cuello tiene dañado el cuello. Le pone el pie y ella se va de boca y se pega en la cabeza. Cuando ella aproxima a darle todos esos golpes que me la deja con hematomas en los ojos hinchados. Indican que la estudiante habría sido víctima de bullying desde el inicio del presente año lectivo por parte de 2 alumnas del mismo establecimiento. A raíz de que ella es amiga de un muchacho que de las gemelas le gusta ese muchacho. En el colegio ella dice que ella la cogían, la empujaban, no podía estar con los amigos porque enseguida ¡pum!, les empujaba. 2 chicas de un año superior de ella han sentido celos y la han andado amenazando en el colegio, en horas de clase. Entonces por miedo ella no decía nada, hasta ahora que ya las chicas cumplieron con su palabra de mandarla a golpear. ¿Con quién la mandaron a golpear? Con la prima de ellas. ¿Estudia en otro establecimiento? Sí, estudia en otro establecimiento, no estudia en el mismo colegio que la niña. Pero las niñas que mandaron a golpear sí estudian con ella. Ellas fueron las que dieron la orden, anda a golpearla. Porque el problema ni siquiera es con la chica, con la que la golpeó. El problema es con las primas de ella. Y ella se ganó ese horrendo problema por gusto. La denuncia fue puesta en la fiscalía. Se investiga este caso por el delito de lesiones. Arrojándole una incapacidad por enfermedad de 8 días. Al tratarse de menores de edad, estas no podrían cumplir algún tipo de medida de prisión de aislamiento preventivo, ya que al tratarse de menor lo que reciben normalmente son medidas socioeducativas, como cumplir algún tipo de labor ya sea dentro de la institución o alguna dependencia pública. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Educación que rechaza los actos de violencia entre estudiantes, se realizó el debido proceso disciplinario a la estudiante agresora de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil de ambos establecimientos educativos realizan el seguimiento de este caso con el respectivo acompañamiento psicológico y académico. Informó Roselena Vázquez. Y ahora queremos contarles que el MINES inició una campaña de prevención contra el maltrato y abuso infantil en la zona 8. Esta actividad se suma a otras instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para ayudar. Claro que sí, en la siguiente nota periodística les presentaremos las estadísticas sobre esta problemática. Presten mucha atención. Entre la inocencia y el peligro, así se encuentran muchos niños en nuestro país, por la violencia a la que están expuestos diariamente, en el entorno familiar, estudiantil o social. Así lo afirmaron las madres de familia que acudieron a la activación de la campaña Ni una guagua menos, en la que el Ministerio de Inclusión Económica y Social trata de prevenir estos casos. Los padres también que tienen ocasiones que los castigan y eso está mal, deben de tratar de conversar con ellos y tener una buena comunicación. Muchas veces los padres no le ponen atención y dejan que los chicos
sigan su rumbo y se hacen violentos, porque no le ponen atención. La actividad, con participación de la Policía Nacional y también del Ministerio de Salud, entre otras instituciones, la realizaron en una cancha del bloque 20 de Flor de Evasión, en el noroeste de Guayaquil. Aquí el director zonal del MIES manifestó que solo buscan que esos niños y adolescentes tengan un buen futuro. Estamos trabajando con 34.000 núcleos de familia. Queremos fomentar una nueva cultura libre de violencia, una cultura con un enfoque de derechos desde los niños, niñas y adolescentes, y también con un enfoque de cariño y de amor. Según el MIES, en el país, de las agresiones a niños, el 38% de casos se presentan en los hogares. Además, revela cifras como estas, que en el 80% de abusos sexuales a los infantes, sus victimarios están o son miembros cercanos a la familia. Para esto existen unidades especializadas en la Policía Nacional, que son las primeras en conocer esas denuncias. Son temas muy sensibles en los cuales se tiene que, de acuerdo al COIP, se tiene que manejarlo de una manera adecuada. Nosotros como Policía Nacional tenemos una unidad especializada para tratar ese tipo de casos, ¿no? Creo que es el DINAPEN. Y lógicamente también delineando con el DEVIP para lo que tiene que ver la violencia intrafamiliar. Así esperan reducir estas cifras y que ellos sobre todo sean protegidos, sin dejar de jugar, celebrar y sonreír, informó Charlie Pisa. Continuamos con más información. Operativo policial efectuado esta madrugada dejó varias personas aprendidas. Durante los procedimientos efectuados en el suroeste de Guayaquil, se decomisó cientos de sobres de droga. 5 sujetos fueron detenidos en diferentes sectores de Guayaquil durante un operativo antidelincuencial de la policía. Por ejemplo, en las calles 25 y García Goyena fueron aprehendidos 2 individuos que se movilizaban en un auto. Se procedió a la detención de un ciudadano que estaba transportando aproximadamente 120 dosis de una sustancia de color blanco, presumiblemente puede ser cocaína. Mientras que en la 19 y la R, la policía capturó a 13 sujetos más. También circulaban en un vehículo y a uno de ellos se le encontró varios sobres de marihuana. En esta ocasión, el del conductor del vehículo también va detenido para ser puesto a órdenes del fiscal. Dentro de los operativos que nosotros realizamos de la noche, verificamos perfiles de vehículos. Los sospechosos serán sometidos en las próximas horas a la respectiva audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar. Richard, amigos televidentes, es momento de irnos a una pausa, pero cuando volvamos tendremos en vivo en nuestros estudios al señor Andrés Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Agricultor murió aplastado por una maquinaria en una zona rural de Babahoyo. La víctima operaba una máquina y al intentar sacarla del lodo, esta se volcó y cayó sobre él. Amables televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios en vivo a Andrés Michelena, secretario de Comunicación del Gobierno Nacional. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días, Luisa. Bueno, felicitaciones, están estrenando un buen espacio. Yo creo que esto es parte de estos procesos nuevos de libertad, de expresión, de que los funcionarios públicos vengamos a los canales, a los espacios que son para hablar y contar las noticias, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, muy gentil, y qué bueno que lo inauguremos con usted. A propósito, y hablando de libertad de prensa, la prensa nacional da cuenta de información muy importante. La compraventa de puestos va a investigación por un lado, y por otro lado, en un chequeo a las cuentas públicas, Interior habría contratado más de $500 millones bajo el concepto de emergencia. ¿Qué le dicen estos titulares, don Andrés? Yo creo que esto representa lo que ha trabajado el presidente Moreno durante estos 12 meses de gestión, que la prensa, que los medios de comunicación investiguen, informen, y como lo ha pedido el presidente de la República, que sean ustedes quienes de alguna forma combaten también la corrupción.
Varios de los procesos del presidente de la República están enmarcados de esto, en la libertad de expresión, siempre y cuando exista la responsabilidad de los medios de comunicación de informarlo, sin dañar la honra ni el buen nombre de absolutamente nadie. Eso también va en la línea de la lucha y combate contra la corrupción. Por supuesto. Bueno, hemos pasado lo que he dicho en este año de gestión de la mordaza al diálogo, de la corrupción a la transparencia, del abuso a la decencia. Son temas que van ligados a un presidente que tiene un espíritu totalmente democrático y lo ha concebido finalmente con una entrega hace unos 15 días, si no me equivoco, a la reforma a la ley de comunicación, que justamente lo que busca es estabilizar al país en estos objetivos, que los medios de comunicación tengan sus espacios para que haya una libertad de prensa sana. Sin lugar a dudas. Y dentro de ese contexto, antes de pasar al análisis del tema de la ley de comunicación, hay quienes en cambio hablan de persecución. Esto a propósito del anuncio del presidente de disponer la desclasificación de información sobre casos y temas relevantes que conmovieron al país. Bueno, aquí no hay persecución a nadie, no hay traición a nadie, más bien aquí se respetan los principios y los deberes. El presidente de la República gobierna con sentido común, con la verdad, con principios y con valores. Si hay personas que se sienten perseguidas, si hay personas que se sienten traicionadas, debe ser porque su conciencia les dice, debe ser porque algo hicieron mal. Quien nada debe, nada teme. Quien las cosas ha hecho transparentemente, simplemente lo único que espera es que los procesos se den. Este pedido del presidente Moreno para que salga el tema de Balda, se desclasifique la información del señor Gabela, el tema del señor Lara y el señor Romo, simplemente significa una cosa, transparencia. Transparencia. Nosotros lo único que buscamos como gobierno y perseguimos y perseguiremos hasta el final es que exista la mayor cantidad de transparencia posible y que se combata la corrupción. Y es lo que el país espera. A propósito de la ley de comunicación, entiendo que para el día lunes ha sido citado usted y también el director de la Cordicom a efectos de poder analizar un poco más ampliamente la propuesta del Ejecutivo. ¿En qué se diferencia esta, Andrés, de la del resto de propuestas presentadas por otros importantes sectores? Bueno, si no me equivoco, hay como 10 propuestas. Yo tuve la semana pasada una reunión importante con la mayoría de representantes de las bancadas de todos los partidos políticos. Fue un histórico. Durante 10 años un secretario de comunicación no se había sentado con ninguna bancada de oposición, supuestamente. Yo no los hablo de oposición, creo que somos bancadas de ideologías distintas, de posiciones distintas, pero no de oposición. Porque simplemente el 80% de la propuesta de lo que nosotros habíamos enviado está casi consensuada. Pero no es imponer una ley, es más bien socializarla al interior de la Asamblea. Lo que ha dicho el presidente es: yo hago mi primera propuesta. Esto es una propuesta para que se dialogue, para que se debata, para que podamos tener insumos y obviamente si hay mejores propuestas que se las incluyan. La esencia medular de la propuesta. Bueno, hay un concepto que es básico, que es salir de la sanción, del control y de la vigilancia a un proceso pleno de libertad de expresión y de respeto de los derechos. ¿Cuál es el objetivo que se ha hecho? Básicamente la columna vertebral de la reforma a la ley de comunicación es eliminar la Supercom. Esta mala vida Supercom lo único que hacía es perseguir, sancionar y de alguna forma atormentar a los medios de comunicación para esconder todos los actos de corrupción que hoy los podemos ver en la prensa. Y pasamos a un proceso simplemente de libertad. La Supercom se elimina. Y tampoco, perdón, María Luisa, y tampoco es que la Defensoría del Pueblo asume las funciones. O sea, de ninguna manera es que pasa lo uno al otro organismo. El momento en que yo elimino ese proceso, esa instancia administrativa, nadie más lo asume. ¿Qué va a pasar con las sanciones y multas? ¿Van a revisarlas? Usted había anunciado a través de su cuenta de Twitter que posiblemente incluso se iniciarían acciones legales contra él o los presuntos responsables. Bueno, el presidente de la República ha pedido que se envíe, se trabaje en una terna para el envío al Consejo del Transitorio de la Supercom. Esta persona en un plazo de no más de 6 meses, exagerando, tiene que hacer un análisis de todo lo que hizo la Supercom. Todo lo que hizo la Supercom significa las sanciones, si las sanciones vulneraron derechos de los medios de comunicación, si los castigos que ha habido, las multas que ha habido han violado derechos, caso contrario que haya un proceso de repetición. No queremos que se perjudique absolutamente a nadie. Si ha habido un proceso que no ha estado enmarcado en la ley y en la justicia, abusando de la autoridad que en esta época tenía el señor Ochoa, todos estos procesos tienen que revisarse. Una vez revisados, viene el proceso de eliminación de la Supercom. ¿Implicaría también la devolución de los fondos que se cobraron como sanciones o multas, o allí no hay vuelta atrás? O sea, por supuesto, si es que todo no ha estado en el marco de la ley y se han violentado los derechos de los medios de comunicación y de los seres humanos en sí, obviamente hay que hacer un proceso de devolución. Para eso existen las instancias jurídicas legales y la eliminación de la Supercom
es un hecho. Es el 80% de lo que hemos coincidido en el proceso de reformas, ¿no? Si se habla de una libertad de prensa y de expresión total, ¿por qué no apoyar las tesis de la derogatoria total de la ley de comunicación? Existen dos temas importantes que hay que tenerlos en cuenta. En la Constitución se habla de que debe existir una ley. No podemos violar la Constitución tampoco. Ya. Se ha creado una ley con un consenso casi mayoritario de todos los actores participantes, medios de comunicación, tanto públicos en este caso, privados, regionales, comunitarios, ciudadanos, sector cultural, y hemos llegado a buenos acuerdos. Okay. Hay una ley que trata de ser proactiva, incluso que lo que busca un artículo, si no me equivoco, el 17, es que se fomente la autorregulación. Todo es perfectible en todo caso, y y que se puede fomente mejorar. la autorregulación, como Steve bien lo dice, Okay. que se fomente la autorregulación y que los medios de comunicación sean los responsables. Ahora pasa de una Supercom que sancionaba y vigilaba a la responsabilidad de ustedes, de los medios de comunicación, que hagan un trabajo de excelencia, como lo saben hacer, con mayor delicadeza, con mayor prolijidad y que obviamente no se perjudique ni se dañe la honra de nadie. A propósito, el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, ha presentado un proyecto que buscaría enmendar en la Constitución en el tema de comunicación y que de ser aprobado eliminaría el calificativo de servicio público a la comunicación tal como reza actualmente en el artículo 384. ¿Comparten ustedes esto? ¿Creen que pudiera ser provechoso o no para el país? Más allá de hacer política, el presidente ha sido mucho más pragmático. Okay. Tenemos dos impedimentos en el proceso para cumplir todos los estándares internacionales de la reforma a la ley, que uno es justamente la comunicación es un servicio. En la ley dice, en la Constitución, que es un servicio y es un derecho. Obviamente eso está en la Constitución. Nosotros no hemos podido hacer una enmienda constitucional y es un tema complejo que demora, pero sin duda el presidente ha pedido una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ellos analicen si es que calificar de servicio a la comunicación no está enmarcado en las convenciones internacionales, estaremos violando la convención y por ende su opinión inmediatamente tiene que acogerse a la legislativa normal nacional. Medios incautados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo marchan las investigaciones? Usted denunció presunción de irregularidades muy serias en el manejo de las mismas. Bueno, hay ya decisiones importantes en la Contraloría. Uno de esos es el caso de Gamavisión, de los 5 millones de dólares por supuestas órdenes para transmitir las 456 enlaces sabatinos por parte del presidente Correa. Habrá un derecho de repetición, porque en el informe de la Contraloría se señala que el responsable de esto es la Presidencia de la República, se entiende el señor Rafael Correa. Él tendrá que contestar, tendrá que informar sobre por qué lo hizo, bajo qué decisiones, cuando lo que se había dicho es que para los trabajadores que supuestamente fueron engañados, que serían accionistas de un canal, les quitaron su espacio. Ese espacio representaba cerca de 5 millones de dólares. ¿Pagarán los responsables por esto? ¿Podemos tener la certeza los ecuatorianos en general? Yo creo que hemos cambiado, la justicia ha cambiado, lo que ha buscado el presidente de la República es una reinstitucionalización de todo el país. Y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Tenemos un consejo transitorio que se ha dado gracias a la iniciativa del presidente de la República, que se lo hizo por un apoyo mayoritario de la consulta popular y estamos trabajando en esa lógica. Ahora, a futuro, ¿hacia dónde se caminan las prioridades del gobierno nacional en este inicio del nuevo año de su gobierno? El segundo. Bueno, hay varias prioridades. Yo creo que la primera, y que se ha cumplido, creo yo, es que exista un país democrático, de absoluto respeto a todos los ciudadanos ecuatorianos, medios de comunicación, empresarios, servidores públicos, hay respeto. Y lo que ha dicho el señor José Miguel Vivanco, hemos tenido históricas reuniones en estos días, vino Human Rights Watch, dijeron que lo único bueno que se escucha en América Latina es Lenín Moreno. Yo creo que es importante que en 12 meses hayamos cambiado la historia. Es bueno, vino la CIP, igualmente, hay aires de libertad, hay avances. Yo creo que en ese proceso de reinstitucionalización del Estado, que es importantísimo, que no exista una sola cabeza. Por eso el presidente Moreno en su informe el 24 de mayo dijo, fue muy claro, yo no quiero ser el mejor presidente de la historia, quiero ser que tengamos como Ecuador las mejores instituciones del país. Eso es un espíritu democrático. Y dentro de ese contexto, a propósito de que hablan de aquello, el tema de haber o intentar ir hacia una verdadera recuperación de la independencia de la justicia y de la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, ¿cuál va a ser la postura de Alianza País, del partido de gobierno al interior de la Asamblea Nacional, de darse el inminente o lo que parecería ser un inminente juicio político al señor Gustavo Yalc y al resto de ex vocales del Consejo de la Judicatura?
Bueno, hay procesos que se están armando ya en la Asamblea, hay varios juicios que se han pedido. Lo único que se ha hecho es que no pasemos de los 10 años donde no se hizo ningún juicio político, donde se escondieron actos de corrupción, a que la Asamblea se vuelva un espacio eminentemente político, sino que sea justo en los procesos. Si hay funcionarios públicos que hemos cometido errores, tenemos que tener la decencia de separarnos del gobierno. Claro. Y eso es parte de un proceso que lo tiene que manejar la Asamblea de una manera inteligente, prolija, sin hacer ningún show político, sino siendo justos en la gestión y en el accionar de cualquier servidor público. ¿Votarían o no entonces en contra de la censura política de Yalc y de los exfuncionarios del Consejo? Esperemos que se den, todavía no se ha avanzado internamente. Y otro proceso que podría ser inminente, de acuerdo a varios sectores de la Asamblea, es contra la señora María Fernanda Espinosa, pues dicen que su condición de nueva o flamante presidenta de la Asamblea de la ONU no le eximiría de la responsabilidad política en el trato o manejo de la crisis de la frontera norte. ¿Cómo votará país en el escenario de darse largas inminentes a este proceso judicial de censura a la señora Espinosa? El presidente Moreno ha sido muy claro en eso y él ha apoyado todo el proceso de candidatura y más bien celebramos el triunfo de la canciller en una, yo diría, paliza de 2-1 en todo lo que fue la votación esta semana pasada, 128 votos a favor, 64, si no me equivoco, en contra. Yo creo que eso es algo bueno. Yo creo que el Ecuador está representado hace 45 años en un puesto de mucha importancia a nivel internacional y obviamente en la Asamblea se defenderá el proceso como gobierno sobre la actuación tanto de los dos ministros que salieron como de la canciller. ¿Ya tienen el nombre de la persona que sucederá a la señora Espinosa? Entiendo que se barajan nombres. ¿Podría compartir con nosotros algunos? No quisiera adelantarme al presidente, pero ya él ya ha revisado, él está dando una prioridad al manejo totalmente técnico. ¿Hay guayaquileños en esa terna o lista de nombres que se han considerado? Si no me equivoco, sí, pero bueno, el presidente tiene ya ¿Cuándo hará el anuncio? Tengo entendido que en los siguientes días. En los siguientes días. El objetivo es pasar en tema de diplomacia también a aportar al gran desafío que tenemos como país, que es desarrollar el sector económico. Y dentro de ese contexto, muchos se preguntan cuál será el direccionamiento que el gobierno del presidente León Moreno tome en materia de política internacional sobre dos situaciones muy particulares que aquejan no solamente a la región, sino que al mundo entero. Y es la situación que vive Venezuela y lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde hay más de un centenar de personas muertas. ¿Cómo será, en este caso, el comportamiento, la postura que adopte el Ecuador frente a estos dos temas muy puntuales? Pero Luis, usted creo que debe haber leído la postura del presidente Moreno. La consulta popular. Exacto, que es una iniciativa importante. Es una posición única de Ecuador. En el caso de Venezuela. Y también se condena a Nicaragua. Es una postura única a nivel de todos los países que son parte del sistema de las naciones de Estados americanos. Ha sido muy bien recogida. Incluso, insisto, el presidente para las Américas de Human Rights Watch ha pedido al señor Maduro que recoja la propuesta del presidente Lenín Moreno. Yo creo que es importante. Nosotros como estados no podemos decir que es legítimo o que es ilegítimo dentro de un proceso de elecciones internas de un país, pero sí podemos instar a que se haga y se proponga una consulta popular para que los propios venezolanos digan si fue o no fue unas elecciones con participación de la oposición, si hubo suficientes observadores internacionales. No basta que esté el señor Rafael Correa como observador. Yo creo que debe haber observadores internacionales como la OEA en este proceso para que la instancia sea totalmente sana. Usted ya habló de cuáles van a ser las prioridades en este nuevo ejercicio de año de gobierno, el segundo del presidente Moreno. De ahora en adelante, ¿cuál va a ser la tónica en el manejo de la información entre la Secretaría de Comunicación y los medios privados? Bueno, la tónica ha sido de puertas abiertas, 100%. Hemos trabajado en un proceso de salir de un estado de propaganda a salir a un estado de información. Nosotros como SECOP trabajamos con ustedes, por eso estamos aquí, por eso celebro este espacio, celebro todos los espacios que se puedan dar en los temas de comunicación, de información. El presidente ha dado una orden, que todos los ministros participen en todos los medios de comunicación, contrario a lo que dijo alguna vez el señor Correa, que tenía prohibido a los ministros de asistir a entrevistas. Nosotros tenemos la obligación, y el presidente nos ha pedido, que es una obligación, que todo funcionario público rinda cuentas no en eventos carísimos, de mucho dinero que se desperdiciaba, sino aquí,
en los espacios de opinión, en los espacios de comunicación, espacios de información, para que los ciudadanos estén informados de la gestión del gobierno. Mire usted cuál es la forma de comunicar del presidente. Es un espacio de 15 minutos los lunes, no un espacio de 3 horas que costaban hasta $700,000 para informar qué estaba haciendo un presidente. Yo creo que hay una diferencia muy clara en la forma de hacer comunicación, de informar y de acercarnos a los ciudadanos. Y aquella tónica se va a mantener. Le tomamos la palabra, Andrés. Por favor. Queremos aquí también a los demás ministros, secretarios de Estado, pues es importante que el país conozca de parte de ellos como protagonistas los cambios y las acciones que se están tomando por un mejor Ecuador. Gracias por su presencia esta mañana. Gracias, muy amable, encantado y suerte en este programa. Muchísimas gracias, amables televidentes. Hemos escuchado la intervención del señor Andrés Michelena, secretario de Comunicación, en la entrevista de la semana. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más. Continuamos con más información y a esta hora de la mañana nuestro segmento Infraganti, donde usted y nosotros somos los protagonistas. Claro que sí, efectivamente, en pantalla aparecen nuestros números telefónicos a los que ustedes pueden hacer sus respectivas denuncias. Ahí está el de nuestro computador, 373-1240, extensiones 4221, 4229. También ponemos a su disposición los números celulares a los que pueden enviarnos, Richard y amables televidentes, sus videos por WhatsApp, sus mensajes de texto y también las fotografías como las que vamos a compartir de inmediato. Señor productor. Ok. A ver, no nos amenace, señor productor. Ponga la foto. Vea eso. ¿Qué es? Parece un taxi que lleva en el maletero de todo, o sea, un carro de mudanzas. Un taxi cuyo maletero se ha convertido en el portador de todo un menaje de casa. Pero yo pregunto, ¿dónde están las autoridades? Sí. Hay cámaras por todos lados, sanción por todos lados. Incluso las sanciones no tienen nada que ver con el COI, son cosas que se salen totalmente, perdón, no es el COI, sino lo que dice la Constitución, que se pueden poner unas multas exorbitantes de 300 y pico de dólares, pero mire eso. Desafortunadamente es un hecho que vemos a diario. Yo me pregunto, ¿cómo hace este hombre para conducir? Tiene el espejo retrovisor que no le sirve de nada, porque obviamente tiene levantada la tapa del maletero, ¿verdad? Y va pues lleno hasta el bote, incluso corre el riesgo de que los amigos de lo ajeno, ¿verdad?, se le vayan llevando algo. Ahora mira este otro carro que siguiendo la misma tónica o línea, no en el maletero, pero sí sobre el vehículo, lleva lo que es un colchón con su respectivo armazón y estructura, una cama. Completita. Así es. En un carro pequeñito se ve incluso hasta mucho más grande. Vamos con la siguiente imagen, Huawei. Usted decirle Huawei a su productor. Ya vio. Oye, ¿y sí sabe quién le puso Huawei, no? ¿Quién, usted? Fui yo la que lo bauticé así hace casi 30 años. ¿Y Huawei por qué? Huawei de Walter, con cariño. Vea usted este hombre. Cómo ha estacionado el vehículo, está obstaculizando la salida de los otros 3 carros que se encuentran allí estacionados de manera correcta, porque los que están estacionados de manera correcta, ¿verdad?, son porque el retiro o espacio de la construcción es precisamente para el parqueadero. Parece pero el la carro Garzota, azul, ¿no? Pero el carro azul, efectivamente, parece el sector de la Garzota, pero el carro azul, mira dónde se ha apostado, en plena acera y corchando la salida de los otros 3 vehículos. Impresionante, impresionante lo que hacen nuestros amigos conductores. Es una pena y gracias a quien envió la respectiva denuncia. Mira, esto en el carretero y todo apunta a indicar por las plantaciones de banano que pudiera ser un carretero de la provincia del Oro. Allí va también un taxi amarillo, ¿verdad?, con el maletero abierto y lleva lo que parece ser a simple vista, no sé, alguna maquinaria o algo por el estilo. Pero en todo caso, no solamente se da en las arterias principales de las ciudades principales, sino que también ocurre en las principales carreteras del país. Y es peligroso porque ese sector, los carros van a X velocidad, entendamos que es doble vía, es peligroso, salta o se pincha una llanta. Eso más bien parecía un radiador de un tractor a mí. Aquí tenemos también una camioneta que ha colocado lo que es una escalera de trabajo que utilizan obviamente los albañiles, los electricistas,
para realizar distintos arreglos, pero mira cómo ha sido colocada, lo cual pues la convierte en un peligro para cualquier otro vehículo que quiera acercarse un poco más. ¿Qué pasa si se cae? No veo que esté amarrada con ninguna soga o cordón, pero desgraciadamente así es como estamos acostumbrados a trasladar cualquier tipo de carga. Y aparte de eso, le falta la franelita que hablábamos el día de ayer. ¿También? Tiene que colocarse un distintivo color rojo. ¿A este qué le pasó? ¿Se le robaron la placa o se le olvidó en la casa? Pudiera ser. Parece un vehículo nuevo, pero hasta donde yo conozco, todo vehículo que sale de cualquier concesionaria debe salir ya con su respectiva placa y documentos en regla. Sin embargo, este también es el pan nuestro de cada día y se da en pleno centro de Guayaquil. Es lamentable, como dice Luisa, tiene que salir por lo menos con una placa provisional que se la dan, que es en un papel y se la coloca en el vidrio. Pero muchos automotores están usando esto, vuelvo a repetir, esto es la zapada viva. Colocan las películas antisolares, les quitan la placa y hacen creer que son carros del Estado o carros que pertenecen a la Policía Nacional. Así que un operativo, pilas ya. En todo caso, ahí es doble la falta, ¿no? No tiene la placa y tiene los vidrios oscuros. ¿Qué otra fotografía tenemos, señor productor? Gracias a los televidentes que a diario comparten con nosotros las imágenes como la que vemos en pantalla. Este también se ve que es un carro nuevo, se lo ve flamante, pero tampoco tiene la placa. Sería bueno, ¿verdad?, poder entrevistar a alguna autoridad de tránsito respecto de qué está ocurriendo con la emisión de las placas, si hay algún desfase, si acaso existe algún problema. Eso también es vital. Cuando no hay placa, le dan una provisional que es en un papel y se coloca en la parte de adelante. Pero sería bueno conocer de parte de la autoridad de tránsito si hay algún problema con el tema de la emisión de placas o si en su defecto es simple y llanamente la actitud arbitraria e irresponsable de la ciudadanía, de los conductores, que prefieren circular sin placas como este otro Ahí tenemos blanco. otro. Ajá. Es impresionante, hoy día es el día de los sin placa. Todo el mundo anda sin placa, pero usted, vamos a suponer que ande sin placa, la coge mañana. Ah, eso sí, es verdad. Pero bueno, en todo caso, el llamado de atención respetuoso a la autoridad de tránsito para que puedan, pues, incrementar los operativos contra los vehículos que circulan sin Vea placa eso. alegremente. Vea eso. El señor lleva una pirámide. Estos son unos pallets, por lo que se puede apreciar, y en todo caso, qué pena que los traslade de esa manera, sin la seguridad debida. Llevar estos pallets implicaría haber contratado un pequeño camión, ¿verdad? Pero no colocarlos en uno encima de otro, porque incluso hasta se van inclinando, parece que ya mismo se van a virar. De hecho, no están ni amarrados, creo. Ah, parece que no, y si están amarrados, pues prácticamente no se ve la forma en la que han sido amarrados. Se ve que pues han sido atados artesanalmente y alegremente. Impresionante, le cae eso a un niño, enseguida se arma el caos, el niño lastimado, el otro dice que no tuvo la culpa. ¿Qué le pasó a este? Este está apostado en la zona cebra, es Lindo. decir, él no respeta la ley. Para él la zona cebra pues es también para que él se coloque y no para que pasen los transeúntes. De día y con sol, no le importa, no tiene de qué esconderse, infringe la ley y desgraciadamente pues no, aquí no pasa nada. Ok, continuamos con más información. Un agricultor murió cuando la maquinaria que operaba se volcó y lo aplastó lamentablemente. El trágico hecho, amigos televidentes, ocurrió en la zona rural de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Veamos. Los familiares y compañeros de Eleodoro Muñoz tuvieron que cargar su cuerpo más de 300 metros para sacarlo del lodo en que quedó sumergido cuando la maquinaria fangueadora que operaba se volcó y literalmente lo aplastó. Y ya llegamos y ya estaba muerto, desde que le cayó la máquina encima, ya a él lo mató de hecho. ¿Cómo lo sacaron? Ahí tuvimos que buscar otra máquina para arrastrar la máquina y con dos máquinas y poder liberar de donde estaba apoyado. Ahí no, desde que cayó la máquina cayó muerto. El agricultor de 59 años era oriundo de Pimocha, pero viajaba para laborar hasta el recinto Las Jaguas de la parroquia Febres Cordero en Babahoyo. No, la máquina se le ha ido quedando atollada y él por no dejarla atollada ahí, pues, por necio.
Comenzaba a forzarla para sacarla y la máquina se le tiró encima. Para el levantamiento del cuerpo, los familiares esperaron aproximadamente 4 horas debido a la lejanía del sector, mientras que la policía mencionó que este tipo de accidentes se han registrado en varios sectores rurales y existen algunas causas. La mayoría no tienen una licencia profesional que les permita en sí conducir este tipo de maquinaria. Entonces muchas veces el desconocimiento. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y por otra parte, un policía fue amedrentado por delincuentes quienes intentaron arrebatarle su arma mientras realizaba un patrullaje en el bloque 1 de El Fortín, al noroeste de Guayaquil. Mientras tanto, otro sector en la urbe porteña, uniformados capturaron a un sujeto que tenía una pistola en su poder. Ni la policía se salva de la delincuencia. Este uniformado fue agredido por 2 sujetos cuando se encontraba patrullando cerca de un establecimiento educativo en el bloque 1 del Fortín. Al notar la presencia de un individuo, se logra interceptarlo, haciendo caso omiso, asimismo procediendo a forcejear con él, apuntándome, gracias a Dios no salió el disparo. Ellos habrían atentado contra la vida de otros agentes en ocasiones anteriores. Hasta el momento hemos logrado ubicar a los 2 presuntos causantes de este hecho, como es el ciudadano Michael Jair, de 20 años, y un menor de edad de nombre Eduardo. En el incidente, 2 moradores de la zona resultaron heridos, pero poco les importó a los pillos. Es más, aprovecharon para llevarse la radio de dotación. Hacemos un llamado a los ciudadanos que de pronto conocen o alguien pudo haber arrojado la radio en ese sector. Es importante que se acerquen y entreguen a la Policía Nacional. En el mismo día, pero diferente sector, otro ciudadano fue interceptado con un arma de fuego. De igual manera, el momento que realizan el procedimiento, pues inmediatamente se acerca a un ciudadano que estaba en el lugar y que minutos antes había sido intimidado con amenazas de muerte. Él operaba en la isla Trinitaria, cuenta con 4 detenciones anteriores. Por robo, por tenencia de armas, por rebelión y pues ahora nuevamente un delito de similares características. Informó Adriana Peralta. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Continuamos con más y ahora es el turno de las 5 noticias más importantes de esta emisión. Claro que sí, el ministro de Agricultura confirmó el inicio de una investigación en la Fiscalía tras la filtración de un audio sobre la supuesta venta del cargo de ministro en esa cartera de Estado. Se realizó la ceremonia de relevo de mando del comandante del Ejército. En este acto se informó sobre la creación de la fuerza y la tarea conjunta en Esmeralda para recaudar Frontera Norte. Agreden brutalmente a una estudiante. La acusada es alumna de otro plantel. El Ministerio de Educación anunció que realizó el debido proceso disciplinario contra la presunta agresora. Decomisan 130 kilos de cocaína que eran transportados en la camioneta en la capital. La droga tenía como destino final el puerto de Guayaquil. Y la Armada del Ecuador informó haber divisado una gran flota pesquera china cerca de Galápagos. Por ello, se ha dispuesto a reforzar la vigilancia de la zona. Bueno, hasta aquí llegamos. Queremos mandarle un abrazo muy grande. Que Dios los bendiga. Lo que sigue es la noticia en la comunidad. Que tengan un bendecido fin de semana. Disfruten. Duerman.